Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Hoy en el episodio número 574 vamos a hablar de cómo hacer que un copy sea más original que los unicornios. Así que nada, vamos con la intro y al lío. La creatividad, la originalidad es un elemento fundamental del copywriting. La verdad es que ha habido ocasiones en las que no te he hablado de él tan bien como debería, ¿no? Porque siempre en más un objetivo de intentar convencerte de que no te fueras por las ramas y que lo importante era que tu mensaje quedara bien visto, he primado siempre mucho más lo que viene a ser la sencillez y ser directo por encima de la creatividad, porque creo que a grandes rasgos va a ser una mejor opción en muchas ocasiones. Sin embargo, creo que ya ha llegado el momento, después de 574 episodios, de que también toquemos algún tema de una manera más abierta y hablemos y debatamos sobre ello, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Esto, lo que te cuento ahora no quiere decir que la creatividad hasta ahora estuviera mal, ni que nunca la tuvieras que utilizar, ni nada parecido. De hecho, te animo mucho a utilizarla, porque al final es una herramienta más y sobre todo una herramienta que te permite captar la atención, una herramienta que te permite entender cómo funciona la mente y que si lo haces bien puede ser un valor diferencial, pero hay que hacerlo bien, que es como el punto más importante donde muchas personas al final a veces caen, a veces se equivocan y bueno, tú si estás aquí supongo que es porque quieres hacerlo de la mejor manera posible. ¿Vale? Entonces, en este contexto que te estoy presentando, en estos límites, todo el tema de la creatividad puede llegar a ser un arma realmente poderosa. Y de eso vamos a hablar ahora. Entonces, en el copywriting es muy importante que a la hora de preparar todo el tema de la creatividad, entendamos primero dónde tenemos el límite. Y es que muchas veces cuando queremos hacer anuncios creativos pensamos en Nike, en Coca-Cola, en Apple, en Pepsi, y no nos damos cuenta de que este tipo de marcas pueden hacer anuncios tan creativos porque todo el mundo sabe ya a lo que se están dedicando. Sin embargo, nosotros, que somos más unos muertos de hambre que estamos empezando, pues no lo tenemos tan claro, ¿no? A lo mejor si vas por la calle y le preguntas a alguien qué hace Coca-Cola, todo el mundo te va a decir que hace bebidas. Pero si le preguntas qué hace Copimelo, te va a flipar y va a decir, ¿quién es Copimelo, no? ¿Quién es ese pringao? Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque de esto depende también mucho cómo enfrentemos los objetivos y cómo hagamos lo que tenemos por delante. Y eso es vital, ¿vale? Entonces, ¿vamos a crear textos que sean creativos? Sí, pero que en todo momento quede claro con una lectura, una persona que no lo conozca de nada, qué es lo que estamos haciendo y cómo les podemos ayudar. Esto es clave. Vale, vamos a seguir por aquí. Entonces, ¿cuál es todo el tema de la creatividad y por qué la necesitas, no? Como te decía, al final la creatividad es una manera de diferenciarnos. Creo que en un mundo en el que cada vez los anuncios son más parecidos, las propuestas son más similares, tener una manera de enfrentarte a estos objetivos de una manera distinta es muy buena opción, porque al final te hace la vida mucho más fácil, ¿vale? Entonces aquí hay que tenerlo muy claro. Entonces, si quieres aprovechar los beneficios de la creatividad, vas a tener que hacerlo bien, vas a tener que golpear el lugar adecuado, vas a tener que hacer las cosas que te recomendamos aquí en Copimero, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por ejemplo, yo te quiero hablar de que la creatividad está apoyada sobre tres pilares, que es la originalidad, el ingenio y la emotividad. Y ahora vamos a ver un poquito todo esto para que le puedas sacar partido, para que lo entiendas y para que podamos jugar con ello. Empezamos con la originalidad, que la originalidad lo que hace es buscar una revelación abrupta, es dar una bofetada al cliente en su cara y decirle, ¡pum!, esto no te lo esperabas, ¿no? Y que gracias a eso se quede mirando, se quede pensando y quiera saber más de lo que le estamos contando. Después tenemos todo el tema del ingenio, que es contar algo que ya se haya contado, porque prácticamente todo ya se ha contado, pero de una manera diferente y que genere interés. Seguro que tienes ese amigo que se pone a contar la misma anécdota 20.000 veces y te ríes siempre, pero luego ya fulanito que la vivió con él y la cuenta y no te hace la misma gracia ni de lejos. Pues un poquito el ingenio es eso, ¿no? Es buscar que contemos algo que ya se ha contado, lo hagamos de una manera diferente para conseguir que la gente conecte con nosotros. Y por último tenemos la emotividad, y es que cada uno de los textos que hagamos, ya no voy a decir simplemente un anuncio o un tal, cada uno de los textos que hagamos tiene que estar dirigido a una emoción concreta, a querer despertar esa emoción. Es más, yo te animo que cuando vayas a escribir intentes ponerte en la posición de esa emoción porque te va a ser mucho más fácil después transmitirlo al texto. Al final piensa que los textos son mucho de palabras, son mucho de sensaciones, son mucho de feeling y ahí lo vas a tener muy claro. Por lo tanto, intenta esto siempre.
¿vale? Entonces, en el copywriting siempre estás buscando que una persona realice una acción. Por eso es importante que mantengas los 3 elementos y que también todo lo que hemos visto en otros podcasts, hablando de gatillos emocionales, de disparadores, etcétera, lo tengas también siempre en la mente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito con todo el tema de la creatividad, que todavía tenemos un poquito por delante. Y lo primero es que, por mucha creatividad que hagamos, no nos podemos ir de madre. Y para ello tenemos que tener siempre en mente la fórmula KISS. La fórmula KISS ya te he hablado de ella un montón de veces. Es Keep It Simple Stupid, que es básicamente mantenerlo simple, estúpido. Y es que por mucho que hagamos, por mucho que queramos innovar tal, el hecho de mantener textos sencillos, con párrafos sencillos y con ideas sencillas, va a ser que sea mucho más fácil conectar con las personas que están al otro lado. Y te pongo aquí un ejemplo muy rápido de Nike y su famoso anuncio Just Do It, que no tiene ningún tipo de misterio, ¿vale? Entonces, a la hora de ser creativo también te animo a que no te quedes nunca con la primera idea que te llega. Esto es un error que se comete muchas veces y que yo me echo las manos a la cabeza. La primera idea que te llega es algo que has oído alguna vez o que has escuchado alguna vez. La segunda, algo que también tienes por ahí guardado en el subconsciente. Y dicen que es a partir de la tercera cuando empezamos a despojarnos de lo que nos han contado y la creatividad empieza a salir. Ojo, que utilizar algo que ya ha utilizado alguien no pasa absolutamente nada. Pero si quieres ser más original, lánzalo por ahí, ¿vale? Además, también te animo a que a la hora de presentar toda la parte creativa utilices el tema de las metáforas, que te va a permitir pues, presentar con imágenes visuales temas muy concretos y va a ser mucho más entendible. Vale, y ya para acabar, lo único que te quería decir es que es muy importante, y yo creo que es fundamental, que a la hora de crear todo este tema de la creatividad tengamos conciencia de dónde está el límite, ¿no? De ese momento en el que no nos entienden. Y yo te recomendaría que probaras, preguntaras a gente, descubrieras, etcétera, si funciona o no funciona para quitarte de problemas. Nada más, te espero en el próximo episodio del podcast, será el 575, que el tiempo pasa volando. Muchas gracias por estar aquí, pásate por la academia si quieres aprender más y nada más, que muchísimas gracias, ¿vale? Hasta pronto.